Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Son las 11:03 en esta parte del mundo, así que les doy la bienvenida al evento y en honor a la puntualidad de todos quienes están acá, propongo que iniciemos y luego quienes se integren podrán irlo haciendo conforme vayan llegando. Mi nombre es Claudio Lavarría, soy co-chair de Eval Youth LAC, una de las organizaciones que está convocando a este evento. Les doy la bienvenida en nombre de Eval Youth LAC y también del programa de Fomento de Capacidades de Latinoamérica, FOSELAC. Es un placer para nosotros tenerles aquí hoy día, iniciando este evento llamado Eval Corona 2.0, que busca responder a la pregunta de qué es lo que hemos aprendido durante la pandemia, que no es una pregunta fácil, ¿cierto? Este evento es para dar inicio al lanzamiento, para lanzar la campaña Eval Corona en su versión 2.0. El año 2020 estuvimos trabajando desde la semana de la evaluación también en la elaboración y difusión de videos sobre los principales aprendizajes que las organizaciones, que una selección de organizaciones y de evaluadores y evaluadoras habían tenido durante este periodo, y lo hemos estado compartiendo con ustedes por nuestra plataforma de YouTube. Ya les dejaremos en el chat el vínculo para que puedan revisar ese material en caso de que alguno quiera hacerlo. Hoy día diseñamos una dinámica de interacción, ¿cierto? La habitual, que es por el chat y por el micrófono, pero además elaboramos un Jamboard para que ustedes puedan ir escribiendo ahí, y tiene dos objetivos principales. Se los voy a dejar en el chat. O Dalila, te pido que tú puedas compartir por favor el Jamboard en el chat. Este Jamboard tiene dos láminas y tiene dos objetivos. El primero de ellos es que ustedes puedan presentarse utilizando notitas adhesivas, ¿cierto? Quienes quieran hacerlo por el chat también pueden hacerlo por ese lugar. Y la segunda lámina del Jamboard es para que vayan anotando sus preguntas y comentarios que pueden ir haciendo durante la presentación. Así no tenemos tantas dificultades para buscarlo después en el chat. Entonces les pido que ahí usen notas adhesivas. Las notas adhesivas son en la botonera que encuentran en la mano izquierda del Jamboard, el tercer botón. Así que por favor confírmenme que lo pudieron abrir. Y como les digo, la segunda lámina es para sus preguntas. La primera es para presentarnos. Entonces, sin más, damos inicio. Si es que alguien tiene cualquier consulta, también puede irlo escribiendo por el chat. Entonces, hoy día tenemos un panel de lujo para este lanzamiento de la campaña de Eval Corona 2.0 que les estaba contando. Vamos a contar con la participación de Gerardo Sánchez Romero. Gerardo es sociólogo por la UNAM, es maestro en análisis cultural aplicado por la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y tiene 10 años de experiencia como consultor internacional en monitoreo y en evaluación de políticas públicas y proyectos del tercer sector en el área del desarrollo. Y actualmente Gerardo es co-chair de Eval Youth LAC. Bienvenido, Gerardo. Hoy día también contamos con Arlette Pichardo Muñiz. Arlette es consejera en evaluación, es catedrática retirada ya de la Universidad Nacional de Costa Rica, es una evaluadora, ha sido evaluadora externa de la Unión Europea, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras importantes entidades nacionales e internacionales. Arlette es conferenciante y autora de diversos libros en evaluación en América Latina y es una querida amiga también de Eval Youth LAC y de FOSELAC y de este proyecto Eval Corona. Emma Rotondo es nuestra tercera invitada. Emma es antropóloga social y es consejera en logoterapia. Emma es miembro fundadora de la RELAC y también de la Red de Valperú. Es autora de más de 30 artículos, libros y textos en monitoreo y evaluación y tiene mucha experiencia en desarrollo de capacidades de evaluación, asistencia técnica en planificación, monitoreo y evaluación, sistematización y aprendizaje en América Latina. Bienvenida, Emma.
Y también contamos con Pablo Vidueira. Pablo es consultor e investigador en evaluación de la Universidad Politécnica de Madrid. Es evaluador de sistemas globales de la Global Alliance for the Future of Food y realizó su doctorado sobre metodologías para la estimación de impactos y el uso del enfoque de sistemas en evaluación. Pablo es máster en planificación de proyectos de desarrollo rural y es ingeniero agrónomo. Es expresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación, APROEVAL, y es antiguo codirector de contenidos del Grupo de Trabajo de Sistemas en Evaluación de la American Evaluation Association. Bienvenido, Pablo. Es un placer tenerte aquí también, al igual que los demás ponentes. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones. Les recuerdo que está la herramienta del Jamboard en el chat para que puedan ir volcando sus preguntas, comentarios, reclamos o cualquier otro en esa herramienta. Gerardo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Claudia. Y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, y veo con dicha que se están uniendo también a este evento que hemos preparado para todos ustedes, que tiene por título, pues, es el lanzamiento de la campaña de Eval Corona 2.0. Y ahora les contaré un poco cómo surgió esta campaña el año pasado y los principales resultados desde su lanzamiento. Entonces voy a compartir mi pantalla, les pido que me confirmen si la pueden ver. Se ve ¿Sí? perfectamente, Perfecto. Gerardo. Muy bien, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Bueno, como ustedes saben, pues el COVID-19 no es solo una crisis epidemiológica o de salud, es una crisis humana, económica y social que exacerba las desigualdades. Esta aseveración es importante y cobra un sentido muy relevante en nuestra región, en América Latina y el Caribe, grandemente afectada por este lastimoso hecho social, ¿no? La desigualdad. El brote del COVID afecta, si bien a todos los sectores sociales, afecta más a aquellos grupos en situación más vulnerable, ¿no? Y personas que viven en situación de pobreza, mayores, personas con discapacidad, jóvenes, niños, pueblos indígenas y mujeres. Y bueno, pues lamentablemente también las primeras evidencias indican que las personas que han padecido el yugo, el poder ejercido sobre ellas, y discriminación, desigualdad económica, social, cultural, pues van a seguir siendo afectados por este fenómeno, ¿no? Entonces, una tarea de la evaluación es poder entender a diversos niveles, a diversas escalas, las consecuencias que apenas estamos empezando a ver que ha dejado este problema. En relación a la afectación a los ODS, pues cubre es un problema que cubre todos los objetivos de desarrollo sostenible. Quisiera nada más centrarme en tres de ellos que desde mi punto de vista son un problema grave de atender, y específicamente desde el ámbito de nuestra competencia, desde la evaluación. En términos de pobreza, pues actualmente Oxfam calcula que la crisis podría volver a sumir en la pobreza a 500 millones de personas. En México estamos viendo la caída de un avance sostenido de 15 años en reducción de la pobreza extrema. El avance lo hemos perdido. En cuanto a educación, UNESCO calcula que más de 1.250 millones de estudiantes se ven afectados por los confinamientos, y PNUD estima que el 86% de los niños en los países de desarrollo en edad de asistir a la escuela primaria no están recibiendo una educación. Finalmente, también un tema que abarca el trabajo, el acceso al trabajo digno, trabajo decente y crecimiento económico, el ODS número 8. La Organización Internacional del Trabajo calcula que más de uno de cada 6 jóvenes han perdido sus empleos desde el inicio de la pandemia, y los que aún los conservan han sufrido una reducción de su jornada laboral,
sumiéndolos en un viejo problema que en Eval Youth no nos cansamos de señalar, que es la precarización laboral entre los jóvenes, ¿no? Entonces, esto es un poco para tener el contexto. Muchos de ustedes lo conocen, yo quiero enfatizar. Ante esta situación, pues, ¿cómo adaptar la evaluación a los tiempos de la pandemia? Esa fue la gran pregunta que todos nos hicimos el año pasado cuando iniciaron los confinamientos, cuando nos enteramos de los primeros brotes. ¿Qué vamos a hacer como gremio, como comunidad? Ante ello, para la semana de la evaluación del 2020, el año pasado, junto con FOSELAC y nosotros como Eval Youth LAC, iniciamos una campaña conjunta con nuestros colegas para pues, proponer ideas, proponer nuevos enfoques y sobre todo consultar a la comunidad de evaluación cómo están cambiando las prácticas de lo que están haciendo, ¿no? en diferentes países, ¿no? Dado que la pandemia y sobre todo pues, el fenómeno en ese entonces del confinamiento pues, suponía retos logísticos, pero también teóricos, éticos, metodológicos. Así es que hicimos una breve consulta, ¿no? Una consulta con nuestras redes, a conveniencia, con nuestros colegas, y nos compartieron que los principales adaptaciones en ese momento, pues, que habían realizado en sus centros de trabajo, en su práctica, sobre todo se encontraba pues el trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo, que creo desde mi perspectiva llegó para quedarse, la suspensión de reuniones presenciales, a un año de inicio, a más de un año del inicio de los confinamientos, pues el avance hacia volvernos a reunir ha sido más bien lento, y la suspensión del trabajo de campo presencial, ¿no? Lo que nos comentaba. Y definitivamente, pues en una menor medida, pero considerablemente también la suspensión de trabajo de campo, ¿no? O la suspensión de los proyectos evaluativos. Entre los desafíos que se encontraron fue pues encontrar medios alternativos para realizar los levantamientos de información. Esto fue lo que nos comentaron mucho, ¿no? La preocupación por los relevamientos o los levantamientos de información. Cómo adaptar las evaluaciones a distancia por medio de TIC sin dejar sin excluir, ¿no? Sin que las TICs representaran una nueva categoría de exclusión, aunque pues hemos visto que lamentablemente pues esto está un poco siendo así. Demoras o cancelaciones de planes de trabajo en la experiencia de algunos, pero sobre todo también formas de organizarnos internamente y hacia con las personas con las que estamos trabajando, las personas participantes en los proyectos, ¿no? Que es optimizar formas de colaboración a distancia entre evaluadores y personas evaluadas y usuarios de la evaluación, es decir, el ecosistema, la adaptación de la forma del trabajo al ecosistema de la evaluación. De tal modo que estos resultados, esta conversación la iniciamos en un foro como este el año pasado, y a partir de ahí lanzamos una convocatoria, una invitación directa a diferentes colegas para que nos puedan regalar un videoclip en la que nos pudieran compartir reflexiones importantes sobre las adaptaciones metodológicas que estaban realizando en sus trabajos. Entonces hicimos una selección cuidadosa de diferentes colegas en diferentes organismos de diferente índole, organismos multilaterales, consultores individuales, privados, académicos, académicos, esos dos categorías principales, esas tipologías de colegas principalmente, para ver qué estaban haciendo en sus regiones. Y un componente importante es que creíamos que era importante hacer también esta producción de conocimiento en lengua castellana, porque notábamos también que pues muy rápido surgieron blogs, surgieron opiniones, surgieron webinars, surgieron discusión pues en inglés. Y lo que nosotros en Eval Youth, uno de nuestros principios de trabajo también es pues, acercar en nuestra lengua producir conocimiento en nuestra lengua para acercarlo a más colegas, ¿no? Entonces, hicimos 8 videos que afortunadamente ya están en nuestro canal de YouTube. Los invito a verlo. Nuestro canal de YouTube estamos en Eval Youth LAC. Finalmente les haré la invitación. Pero, pues afortunadamente tuvimos la participación de nuestros colegas. Voy a ir uno por uno un poco presentando en términos generales. Yo, la verdad, es una invitación para que los puedan consultar. El primero tenemos a Laura González, que es oficial de evaluación para UNFPA
en América Latina y el Caribe, que está en Panamá, UNFPA Lacro, y su video versa principalmente en principios orientadores para el desarrollo de evaluaciones desde UNFPA, presentándonos una guía metodológica producida por ellos, que, entre paréntesis, cuyos principios yo he utilizado en mi práctica y con buenos resultados, y versan sobre todo pues, en la priorización, ¿no? En ese entonces, pues con confinamiento a 100, a tope, pues había que priorizar qué es lo que qué tipo de acción es la que tenemos qué tipo de respuestas o acciones o proyectos son los que tenemos que evaluar prioritariamente que no pueden esperar, y sobre todo pues lo que concluyen es parte de acción humanitaria en ese momento y acción contra la pandemia, ¿no? Entonces, otro tipo de tips que da es las adaptaciones metodológicas y las adaptaciones sobre cómo utilizar herramientas también a distancia para levantar información, ¿no? Entonces, es una toma de decisiones estratégicas para realizar evaluaciones. Si ustedes ven, tenemos un código QR, si no encuentran el link en YouTube, que dudo que sea así, es muy sencillo, pues lo pueden descargar, pueden abrir el video por ahí, ¿no? En el mismo sentido de ser una guía, tenemos a Florencia Tateosian de ONU Mujeres. En particular, a mí me pareció muy pertinente este acercamiento porque además de ser una guía muy práctica para evaluadores de toma de decisión y ofreciendo una categorización, pues, niveles, ¿no? de prioridad con resultados, una graduación, lo más prioritario, lo menos prioritario y lo que sí puede postergarse para evaluar, es que lo hace con un enfoque de transversalidad, ¿no? Centrándose en enfoque de género y de protección a la mujer, ¿no? Es nuevamente toma de decisiones estratégicas y recomendaciones prácticas. Nos está presentando una guía cuyo link viene en el video que está en nuestro canal, ¿no? Yo los invito a que lo consulten, sobre todo para aquellas colegas y nosotros también como colegas género masculino, hacer evaluaciones con perspectiva de género, ¿no? Durante la pandemia. Emilia Beltrán de FAO también nos ofrece un análisis de riesgo, ¿no? Y manual para la gestión y ejecución de evaluaciones a nivel nacional e internacional, y las principales restricciones desde el punto de vista de FAO, ¿no? Convergen estas perspectivas, es decir, hacer menos es más en este momento, respetar el acceso y procurar que, a pesar de que se están utilizando TICs y herramientas innovadoras y tecnológicas de base digital, no dejar de hacer esfuerzos también para seguir incluyendo a las personas con otro tipo de TICs que no tengan que ser digital, incluso llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista institucional, tenemos también a Eddie García de Mideplan, que ofrece la adaptación de evaluaciones desde el sector público durante la crisis de COVID-19. Entonces, para aquellos colegas que nos están escuchando, que están en el sector público, como funcionarios públicos, este video pues es para ustedes, ¿no? Aprendizajes desde la práctica, cómo desde un ente público se están haciendo evaluaciones para la pandemia. Nos complace mucho tener en el foro a Arlet Pichardo, que nos regaló un video muy lindo, tendré que decir, para pensar el oficio de la evaluación en los tiempos de COVID, ¿no? Y reflexiones conceptuales. Arlet fue muy generosa en ofrecernos un panorama general, teórico práctico, digamos, de los retos y lo que significa nuestra práctica en un panorama más amplio. Entonces le voy a dejar a ella la posibilidad de expandir más en ello. Sven Harten de Deval, también de Foselac, nos regala una herramienta innovadora que nos explica la propuesta de los mapas de evidencia, que ante el cúmulo de muchos estudios ya hechos y ante la imposibilidad de hacer nuevos relevamientos, lo que sugiere es miremos la evidencia que ya está hecha y hagamos mapas de saber dónde necesitaríamos en todo caso más relevamientos, pero con esto nos sirve mucho a nosotros ser evaluadores para saber que en realidad si estamos analizando algo, pues ya se han hecho muchos estudios y podemos recurrir a esa evidencia documental, ¿no? Y un aspecto muy importante para los evaluadores jóvenes que nos escuchan también es que sea una invitación
desde FOSELAC a los evaluadores jóvenes emergentes para contribuir a nutrir esta base de datos de mapas de evidencia, ¿no? Una sorpresa también que tenemos es la participación de María Montenegro, que fue una de las finalistas del hackathon en evaluación elaborado por IFDET, organizado por IFDET el año pasado, en junio, en donde los invito a que escuchen la propuesta de metodología y de herramienta innovadora adaptada a la pandemia para hacer relevamientos con las restricciones de movilidad, ¿no? Es muy importante. Oportunidades para hacer evaluaciones durante la pandemia. Es una propuesta joven, es una propuesta que surge de este hackathon de 5 días de creación, entonces los invito a consultarla. Ella es de Ecuador, reside en Canadá, entonces nos pareció muy importante recuperar su experiencia. Y finalmente, nuestro colega Jorge Hasnain, evaluador independiente, quien nos regala experiencias y recursos para la realización de evaluaciones en contextos de fragilidad y violencia, ¿no? Me gusta mucho su foco, que es sharing is caring, ¿no? Compartir nos debe de importar, y menos es más, ¿no? Ya para terminar, tengo poco tiempo, mi tiempo terminado. Entonces, ¿qué hemos aprendido de Eval Corona? Dependiendo de las capacidades, los actores se adaptan diferentemente a los nuevos desafíos. Al inicio de la pandemia, pues era un poco como perfeccionar las metodologías y adaptar la gestión en entornos virtuales y cómo seguir haciendo evaluaciones que ya estaban comprometidas. Hoy los desafíos pues son, pues ya nos contarán, ¿no? Lo interesante de la campaña 2.0 es que en ese momento eran planes. Ahora podemos ver evidencia tangible de cómo nos fue haciendo esto, ¿no? Finalmente, pues como reflexiones para dejar para la discusión, ¿no? Consideramos que pues con estos videos esta discusión que se inició nos desafía a ir más allá de la necesidad de adaptarnos y lograr seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Pensar en cómo no dejar a nadie atrás con las herramientas, con las circunstancias y el contexto que tenemos enfrente, y ser astutos al mismo tiempo que también que seguir considerando a las personas que no, a las que no podemos llegar tan fácilmente, ¿no? Hacer un esfuerzo con la misión de protegernos a todos, ¿no? No lo mencioné, pero los primeros videos están con el imperativo de no hacer, do not harm, no dañar a nadie, ni a las comunidades, ni a los evaluadores, ni a las organizaciones, en efecto. Entonces, ese es un enfoque importante también de no dañar. Si no se va a hacer un bien, no dañar. Nos invita a invitar a profundizar la reflexión sobre la pandemia y el nuevo contexto que genera. Nos invita a repensar el rol de la evaluación para apoyar la toma de decisiones que se requiere hoy, y a pensar nuestra práctica, aprender y ser generosos para compartir, ¿no? Les agradezco mucho. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, contactarnos a nuestro correo, mi correo personal. Y este es el antecedente para lo que nosotros queremos lanzar el día de hoy, que es la campaña de Eval Corona 2.0. Muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra, Clau. Muchas gracias, Gerardo, por contarnos, ¿cierto?, de qué se ha tratado la versión 1 de la campaña Eval Corona. Es una campaña en la que queremos mucho, hemos trabajado mucho en una base de colaboración, como les comentaba, que ha llegado a un producto muy interesante que ya nos contaba Gerardo, y que también ha generado muchos aprendizajes, pero tal como tú decías, hay una mirada ahora de ver qué fue lo que pasó, cómo funcionaron esas herramientas y cómo nuestra primera reacción como comunidad de evaluación a la pandemia tuvo los resultados que esperábamos o no. Sin duda que el aprendizaje continúa. Me imagino que nadie en ese momento, ¿cierto?, en la semana de la evaluación del año pasado, se imaginaba que a esta fecha íbamos a seguir en la misma situación, conversando sobre lo mismo y probablemente con la crisis profundizada o con las brechas profundizadas, etcétera. Pero aquí estamos, así que hay que continuar con el aprendizaje, y es por eso que se lanza hoy la campaña de Eval Corona 2.0. Muchísimas gracias, Gerardo. Ya que Gerardo nos contó, ¿cierto?, qué es lo que hicimos el año pasado, lo que vamos a hacer ahora es continuar con Arlette Pichardo. Ella nos va a contar, en base a su video, una reflexión sobre qué fue lo que aprendimos, ¿cierto? Cómo pensamos el oficio de la evaluación
en tiempos de coronavirus en el 2021 y también a futuro, y cuáles son los desafíos que vemos para el futuro. Y luego vamos a contar con la reflexión de Emma y de Pablo, en los que, como también iremos viendo nuevos desafíos y formas de afrontarlo, con ideas interesantes y estrategias también que pueden ser de mucha utilidad. Entonces, sin más, Arlet, te dejo el micrófono. Para el trabajo con Arlet vamos a ir combinando la presentación con el video, así que los invito a ver esta entretenida presentación. Arlet, por favor, el micrófono es tuyo. Muy buenos días, como siempre, honrada y agradecida de las invitaciones de las comunidades académicas y en particular de la comunidad de evaluación. Muy contenta de poder haber tenido esta oportunidad de la invitación de Evaljuf Latinoamérica y Caribe, primero para hacer este video y luego la invitación del día de hoy para compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que ha pasado en este año a partir de la filmación del video. Un saludo muy especial para Claudia, para Edma, para los colegas que nos acompañan en esta presentación, Gerardo, Pablo, Aileen, Andrea y mucha otra gente conocida y querida que veo por ahí. Yo quisiera centrarme en esta exposición fundamentalmente en lo que ha sido la producción de este video EVAL 5 que Gerardo ha introducido, y para no repetir también lo que ya Gerardo nos ha planteado como marco de referencia, quisiera más que todo hablar en términos del video y que esto sirva como una motivación para esta campaña de la versión 2.0 que hoy estamos lanzando. Quisiera empezar diciendo la gran satisfacción que ha sido para mí la producción de este video. En una conversación inicial que tuvimos con la Red Nacional de Costa Rica, empezamos a pensar, oye, qué bonito que sería que la gente cuente qué le está pasando, qué está sucediendo. Eso fue como finales del mes de marzo, principios del mes de abril del año pasado. Y entonces, poquito tiempo después, vimos que Evaljuf, con el apoyo de FOSELAT, había lanzado esta campaña y decidimos sumarnos. Decidimos, bueno, mejor hablemos con Claudia y lanzamos un video dentro de este marco que ha servido para generar reflexiones de las redes nacionales. Hemos conversado con Honduras y con Puerto Rico y con muchos otros países alrededor de este video, que también ha sido acogido como material académico de los programas de evaluación que existen en esta región. Y que además en su momento lo pensamos con una característica muy particular, y es que le pusimos subtítulos en inglés y guión en portugués. Entonces, bueno, con esta primera introducción, yo quisiera pedirle a Claudia que nos proyecte una entradita del video y después seguimos hablando. Querida Arlet, no me vas a creer, pero hay una pequeña dificultad técnica con esta presentación. Dame 2 minutos que lo soluciono con Dalila, por favor. Bueno, en lo que lo resuelves yo puedo seguir hablando para no perder la atención. Alrededor de esto hay una pregunta central que nos han planteado, y es, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Entonces, generalmente cuando hablamos es muy fácil desviarnos hacia otras ideas, pero hoy en particular yo quiero centrarme solamente en esa pregunta. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Y quisiera un poquito empezar diciendo, bueno, ¿qué significa aprender? Aprender no significa únicamente recapitular un montón de experiencias y contarlas, sino que aprender esencialmente significa cambiar de actitud. Y yo creo que en términos del oficio de la evaluación, en este proceso de más de un año, desde que la
OMS declara el coronavirus como pandemia, hemos tenido procesos de aprendizaje muy importantes porque han habido cambios de actitudes en el oficio y en la práctica de la evaluación. Y me parece a mí que un elemento que es clave dentro de este proceso y quizás sea una verdad de perogrullo es que la pandemia no solamente ha transformado la evaluación y el oficio de la evaluación, sino que ha transformado la práctica de todo, porque la pandemia ha tenido un impacto en todas las esferas de la vida y yo particularmente pienso que el impacto más fuerte ha sido en la vida cotidiana, cómo nos organizamos para enfrentar esta situación. Entonces, bueno, ahí hay una transformación de todo. ¿Qué es un aprendizaje nuevo en este proceso? El elemento sorpresa. La pandemia llegó de un día a otro y se convirtió en un elemento mundial y obviamente no estamos preparados ni los gobiernos, ni la cooperación internacional, ni la academia, ni las instituciones públicas, ni las organizaciones sociales de base, ni las familias, ni las personas. Ninguno estábamos preparados para esto, entonces el elemento sorpresa ha sido un elemento fundamental y clave en el proceso. Y en medio de ese elemento sorpresa es que viene esta invitación de que, bueno, pensemos el oficio de la evaluación en tiempos de coronavirus. ¿Y esto qué ha significado? Para mí ha significado, y no es la primera vez que lo digo, ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, tenemos como un péndulo, como una soga con alta tensión hacia dos extremos, o si ustedes quieren un sub y baja, como quiera que ustedes lo quieran ver. Y es que, por un lado, tenemos desde el oficio de la evaluación la cuestión más de corto plazo, la cuestión más inmediata, y ahora, ¿qué hacemos con la evaluación? Seguimos haciendo evaluación. ¿Cómo hacemos evaluación? ¿Cómo redefinimos los mecanismos de búsqueda de información? Y esto Gerardo lo ha explicado muy bien en su presentación con lo que me ha antecedido. Pero al mismo tiempo también está la cuestión de más largo plazo, la mirada de más largo alcance, y es, bueno, ¿qué pasa con la evaluación en términos de la necesidad de su resignificación, en su conceptualización y en sus métodos? Y entonces a mí me parece que esto ha sido un aprendizaje muy importante en este proceso de pandemia que nos ha generado desafíos muy fuertes y que nos ha generado oportunidades de muy alto calibre. Hay un elemento que yo menciono en el video y que ha dado mucho de qué hablar, y es cuando yo digo de que, bueno, la pandemia nos está planteando no solamente de que es un momento para la evaluación, sino que también es un momento para democratizar la evaluación. Y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y usted a qué se está refiriendo cuando habla de democratizar la evaluación? Y aquí me parece a mí que hay un elemento muy importante en las últimas 2-3 décadas en América Latina y el Caribe. Hemos asistido a lo que se ha dado en llamar el movimiento de la institucionalización de la evaluación. Esto significa la evaluación en y desde el sector público. Y esto ha sido muy importante porque hoy en día tenemos sistemas de evaluación como el Siempre en Argentina, que se encamina hacia un nivel de consolidación y de madurez importante. Tenemos la Agenda Nacional de Evaluación en Costa Rica, para mencionar solamente algunos ejemplos. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo desde ese péndulo de la mirada de la visión de corto plazo y la mirada de largo alcance, de articulación del oficio de la evaluación, de ver también la evaluación en y desde los actores no estatales, los actores locales.
Entonces, cuando hablamos de democratizar la evaluación, estamos hablando de la importancia de generar y acompañar desde el oficio de la evaluación procesos de evaluación en manos de los actores locales. Hay una colega de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación que en el día de ayer ha presentado un libro que a mí me parece muy, muy interesante, donde ella está hablando de la evaluación como una herramienta de progreso en el tercer sector. Y entonces, pensar a la evaluación desde las organizaciones de desarrollo, desde las organizaciones de base, es un planteamiento muy importante y muy necesario, porque esto nos lleva a replantearnos, algo que ya dije, el significado y los métodos de la evaluación. Desde las organizaciones de base necesitamos una relación horizontal, una relación totalmente diferente en términos de evaluación. Necesitamos superar la idea de la evaluación como control y situarla en lo que realmente es la evaluación, que es una aptitud de aprendizaje y de construcción del futuro. Hoy en día hablamos mucho del MER, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje, por su sigla en inglés de learning. Pero bueno, hay muchas colegas en América Latina, ENMA, y muchas otras colegas que hace muchos años que estamos hablando de cuál es la función real de la evaluación y que la evaluación es fundamentalmente un proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que esto es un desafío muy importante que tenemos en este proceso. Volviendo otra vez un poquito a la mirada de corto plazo, sin lugar a dudas, el aprendizaje más importante en el contexto de la pandemia ha sido la evaluación a distancia o remota y la recolección de información en tiempo real. Y esto ha significado adaptaciones e innovaciones en muchos niveles. Anoche tuvimos una linda conversación con los colegas y las colegas de Bolivia, de la red de Bolivia y del capítulo Evaluate de Bolivia, que no voy a repetir. Está grabado, ¿verdad, Claudia? Y entonces ahí ustedes pueden ver todos los planteamientos que se hicieron ahí en términos de adaptaciones e innovaciones que nos ha jugado este proceso de pandemia. Y por otro lado también está el tema que acaba de mencionar hace poquito el colega que me antecedió de los ODS. Hay una presentación que yo he hecho en otro momento donde he clasificado a los ODS en 3 grupos. Los ODS más afectados en este proceso, como bien lo mencionó Gerardo, ahí está todo el tema de empleo y todo el tema de salud. Pero también los ODS que pueden jugar un papel muy importante en ayudarnos a construir esa visión de futuro desde el oficio de la evaluación. Y aquí me estoy refiriendo de manera muy especial al ODS 17, que es el que nos plantea las alianzas estratégicas, las alianzas público-privadas. Y aquí volvemos otra vez entonces a la articulación del oficio de la evaluación, ya no solamente en y desde la institucionalidad pública, sino también desde las organizaciones de base, desde los actores no estatales. Y bueno, ya un poquito para ir cerrando el tiempo que me queda, yo creo que si volvemos otra vez a la pregunta inicial, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? A mí me parece que hay aprendizajes nuevos, el elemento sorpresa, como ya lo mencioné, ha sido un elemento básico, pero también hay aprendizajes reforzados de cosas que ya sabíamos y que la pandemia nos las viene a recordar. Como también hay aprendizajes que deberíamos internalizar muy fuerte como parte del oficio de la evaluación e incluso como parte de nuestra práctica de vida en general. ¿Qué nos ha venido a reforzar la pandemia? La multidimensionalidad, la multicausalidad.
Y yo creo que esto es una cuestión que es clave, que hasta en los ejemplos más sencillos de la pandemia podemos encontrar rastros muy importantes de este aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia como prácticas que deberíamos internalizar en el oficio de la evaluación e incluso en nuestra práctica de vida diaria? Yo creo que aquí hay muchos aprendizajes importantes y yo quisiera mencionar solamente 3. Uno, quienes llevaron clases conmigo de planificación y evaluación hace muchísimos años, me escucharon decir muchas veces que la coordinación no se decreta. La coordinación nace de las relaciones sociales primarias permeadas de afecto. Esto es lo que hace que coordinemos. Y yo creo que esta es una práctica muy importante que la pandemia nos ha puesto de relieve. Por ejemplo, con la amiga Claudia, desde que empezamos a hablar de este video, hemos iniciado una relación de trabajo colaborativo, sistemática, duradera, sostenida. Hemos estado en espacios conjuntos, estamos creando nuevas ideas para el futuro. Entonces, bueno, es ese encuentro el que nos permite hacer efectiva la coordinación, más allá de que alguien nos diga, tenemos que coordinar, coordínense. Claro, en el sector público hay que hacer decretos, yo no digo que no, pero eso no es suficiente. Son los encuentros primarios los que permiten que la gente se acerque y se coordine. Y yo creo que esta es una gran experiencia que hemos tenido en este proceso de pandemia. Lo segundo me parece a mí que tiene que ver mucho con lo primero es cómo hacer trabajo colaborativo. O sea, la pandemia nos ha llevado por impulso, por necesidad, por lo que sea, pero nos ha llevado a darle mucho más importancia y mucho más relevancia al trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo no es lo mismo que el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo viene de la concurrencia y de la que ya mencioné antes. Y en este sentido, de nuevo, la producción de este video, Eval Corona 5, es una muestra muy importante de cómo este trabajo colaborativo se ha dado. No solamente la vinculación que tuvimos con los colegas y las colegas de Valjux, con Claudia, con Gerardo, sino que, por ejemplo, el guión de este video fue revisado por Ana Luisa, por Ailín, por Claudio Monge de Costa Rica. La traducción al inglés fue hecho por la colega Lorena Barrantes. El guión para el portugués fue revisado por los colegas de Brasil. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que hemos aprendido en esta pandemia tiene que ver con la importancia del trabajo colaborativo. Y la tercera lección importante, y no es porque no hayan más, sino porque en honor al tiempo hay que permitir que los demás colegas también hablen. Yo creo que una enseñanza muy importante de esta pandemia y que es muy útil para el oficio de la evaluación es la combinación del uso de la tecnología, pero no solamente el acceso a la tecnología de información y comunicación, sino el acceso a esta tecnología desde la perspectiva intergeneracional. Y yo creo que esto ha sido un elemento clave. En el video de Eval Corona 5, la filmación del video la hicieron una chica y un chico que son mucho más jóvenes que mi hijo. Mi hijo y su novia estuvieron permanentemente detrás de la producción de este video. Pero además, este video que tiene música de fondo y tiene una canción con la que terminamos, cómo nos conectamos con esta gente que hizo la canción. Con Marulanda nos comunicamos a través de una amiga en común del departamento de Caldas en Colombia, y por WhatsApp hablamos y él habló con la Junta y nos dio el permiso para usar la canción y nos puso en contacto con el manager de Gilberto Santa Rosa para tener autorización para usar las músicas. Entonces, bueno, yo creo que esto es un aprendizaje
muy importante, es un aprendizaje clave dentro de todo este proceso de la pandemia, y que además quienes ejercen el oficio de la música nos han enseñado mucho en esta pandemia, porque fueron quienes empezaron a hacer grabaciones simultáneas a distancia desde su casa. Entonces, a mí me parece que ahí hay un aprendizaje que es muy importante, de modo que para cerrar, yo les invito a participar en esta segunda campaña. Cuando yo participé en la primera campaña, yo lo asumí como una obligación y como una responsabilidad. Sin embargo, a lo largo del proceso, tanto de Claudia como de Gerardo, me ha impactado una palabra que utilizan mucho y que yo no le había pensado. Y ellos dicen, participar en esta campaña es un acto de generosidad. Esto yo no lo había pensado, pero realmente de eso se trata. Entonces, bueno, yo les invito a participar en esta campaña y les invito, cuando tengan oportunidad, de volver a rever el video y a escuchar la canción con la que terminamos. El video termina con una canción que se llama El mundo quiere volver a cantar. Y parafraseando, lo que tenemos que hacer desde el oficio de la evaluación es lograr que el mundo quiera volver a evaluar. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Claudia. Muchísimas gracias, Arlet. Como siempre, un gusto escucharte. Muy, muy valiosa tu reflexión. Yo me quedo siempre con el desafío, ¿cierto?, de democratizar la evaluación y lo que eso significa para seguir avanzando sin dejar a nadie atrás, que parece muchas veces un eslogan, pero en la práctica es un desafío muy, muy importante. Te ofrezco como compensación, Arlet, por la falla técnica, que al cierre del evento podamos proyectar el video para que todos lo vean, porque de verdad es una pieza muy, muy bonita y muy entretenida de ver. Entonces, agradeciéndote, Arlet, como siempre, tu valioso aporte. Ahora doy el pase para Emma Rotondo, que Emma nos va a contar sobre los desafíos, sobre las innovaciones y también las competencias que se requiere para evaluar en estos tiempos convulsionados, ¿cierto? En estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Entonces, Emma, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la invitación, Eva Youth, y además también un lujo poder compartir esta mesa con Pablo, con Gerardo y con mi amiga Arlet Pichardo, con que compartimos tantas ideas y además esta pasión por evaluar. Muchas gracias, Claudia, por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla para poder seguir un poquito lo que he preparado para ustedes, algunas reflexiones sobre desafíos, innovaciones y competencias para evaluar en tiempos de incertidumbre, que son los tiempos en los cuales estamos. Bueno, ya son como 15 meses a través de los cuales nuestra vida ha cambiado. Y hay una palabra que para mí tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos y que seguiremos viviendo por un tiempo más, porque estamos frente a un cambio prácticamente de era. Y es la palabra transformación. Y justamente los temas de innovación. La innovación no tiene que ver solamente con lo nuevo, tiene que ver con modificar para transformar algo. No solamente adaptarse, readaptarse, sino transformar. Y en ese camino, la evaluación también debe transformarse, debe inspirarse en las bases anteriores, en, digamos, sus fundamentos, a los cuales voy a ir ahora de inmediato, para poder ofrecer un producto de bien público que pueda significar también coadyuvar a la transformación social, ¿sí? Más allá, como decía Arlet, más allá del tema del control y de la rendición de cuentas, hay otros elementos que tienen que ver con la transformación. Entonces voy a hablar un poco ahora sobre enfatizar el sentido de la evaluación. ¿Para qué evaluamos? ¿Sí? La evaluación como un bien público, voy a ver un poquito más eso, hace un tiempo ya se los he mencionado, el tema del bien público, más allá de un tema administrativo o burocrático, la evaluación como un bien público, el tema del acceso a los ciudadanos, ciudadanas y consumidores en relación a la evaluación,
y el uso social de la evidencia. Todo esto en relación a lo que es, digamos, la innovación. Entonces, en el sentido de la evaluación, yo me voy a referir a uno de los padres de la evaluación, que es Lee Cronbach. Recordemos que la evaluación es una transdisciplina creada en los años 50 en Norteamérica, la cual se ha transformado muchísimo también, pero que este autor hablaba, y ahí coincido mucho con Arlette, que es inherente a la evaluación el tema del aprendizaje, y que el punto clave es la comunicación del conocimiento generado, comunicación para distintos actores, comunicación para aprender. Entonces, los procesos de evaluación impulsan el cambio, pero también la transformación en grupos y organizaciones. No se trata solamente de recibir un informe, sino cómo ese informe se transforma también en productos que puedan ser usados, y en el buen sentido de la palabra, para la transformación de las vidas. Es decir, el sentido tiene que ver con la transformación de la sociedad y la transformación de la vida de las personas. Y en el proceso evaluativo, y en esto hay muchas corrientes también, digamos, de evaluación que no vamos a citar ahora, pero que tienen que ver con cómo el proceso evaluativo nos ayuda a comprender algo, a aprender a elegir también distintas opciones, a pensar evaluativamente para responsabilizarnos en el sentido de dar respuesta a algo, encontrar alternativas, opciones y sobre todo empoderar, dar el poder a las personas y aprender democracia, el diálogo, ¿sí? Fundamental. Entonces, el aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje tiene que ver con los caminos que son necesarios para que los distintos grupos de actores, y ahí voy a repetir una frase que se ha puesto aquí en la mesa, que lo puso Gerardo también, que nadie se quede atrás. La inclusión, ¿para qué? Para que los distintos actores apliquen las recomendaciones, sus recomendaciones, y retroalimenten el cambio para su propia transformación. No una transformación venida de arriba abajo, sino una transformación que se suscita entre las personas. Y esto tiene que ver mucho con la comunicación. Y voy a referirme también a otros autores que trabajan desde hace muchos años el tema de la evaluación como aprendizaje. Rossi Friedman, por ejemplo, señalan que los programas sociales son de alguna manera laboratorios de cambios. Cuando trabajamos, por ejemplo, para dar solo algunos temas, las violencias de género, o los temas de cómo abordar la trata, o de cómo modificar el tema de la agricultura familiar, solo por decir, o el cambio climático, en fin, son laboratorios de cambio con soluciones. Entonces son contratos sociales, también eso nos dice Sabel Kushner, contratos sociales de interés público. Entonces los programas, de alguna manera, son microcosmos de la sociedad democrática, y cada evaluación que se realiza de estos programas es un estudio de caso del cambio social. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, el aprendizaje social no solo es institucional u organizacional, sino que también tiene que ver con un interés público, ¿sí? Un bien público. Por esa razón, se aboga por la evaluación como un bien público. Entonces, el uso y el aprendizaje social, hay que observar la evaluación como una transdisciplina, como una herramienta estratégica que nos ayuda a elegir socialmente y que forma parte de una situación pública y de una decisión colectiva. Entonces son opciones que suscitan las evaluaciones para el uso social, y eso implica también la transformación de los propios evaluadores, ¿sí? Su rol, ¿sí? Para poder coadyuvar a ello. Estos tres elementos de inclusión, diálogo y deliberación vienen del modelo que propone Ernest Haus. Inclusión de todas las partes involucradas, ¿sí? Por eso que nadie se quede atrás, y es algo que hay que tenerlo muy presente porque justamente la pandemia está excluyendo de muchas, desde la educación, y muy bien lo ha señalado Gerardo en su exposición, hay muchos elementos de exclusión, y la evaluación debe, digamos, colaborar, contribuir y sobre todo asegurar que en los procesos evaluativos estén todas las partes involucradas. Implica diálogo, y para eso tenemos que saber dialogar, ¿sí? Tenemos que saber cómo resolver conflictos, cómo buscar alternativas y cómo dialogar sobre alternativas. Y esas son competencias que tenemos que empezar a desarrollar las y los evaluadores. Y finalmente la deliberación, ¿sí?
cómo priorizamos las recomendaciones para que éstas sean usadas socialmente y para que puedan implicar transformaciones. Inclusión, diálogo y deliberación como tres elementos fundamentales que hay que traer nuevamente para transformar la evaluación hacia algo, digamos, más incluyente. ¿Cómo innovamos el uso de la evaluación? En estas épocas, pues ahora tenemos que ser muy creativos y que debemos buscar mecanismos, formas para poder introducir mejoras en las prácticas y los resultados de la evaluación. Yo recientemente, por ejemplo, he salido de una evaluación en la cual ha sido todo un trabajo de campo a distancia, con múltiples actores, con distintos de zonas extremadamente pobres, y hay algunas lecciones aprendidas alrededor de ello, ¿no? Introducir mejoras en las prácticas y los resultados de evaluación con información más específica, relevante y confiable. Efectivamente, debemos ser mucho más selectivos. Retroalimentar para mejorar las estrategias y orientar la toma de decisiones. Efectivamente, muchas veces los evaluadores y evaluadoras en el marco de un encargo nos olvidamos de lo fundamental, es cómo orientar para que las recomendaciones puedan orientar efectivamente una toma de decisión que sea transformadora. Introducir aprendizajes individuales y colectivos también para poder reflexionar evaluativamente. Aún en línea es posible, y ahí hay muchas experiencias realizadas, digamos, en todos estos 15 meses, ¿no? Que además tienen antecedentes previos, porque, digamos, el trabajo en línea no es, digamos, algo que viene desde la pandemia, viene desde antes, pero ahora hay nuevas formas para poder evaluar a distancia, así como la hay en la educación, ¿sí? Entonces, y también otro elemento fundamental que me parece que es, digamos, una innovación, de cómo innovar es mejorar la calidad del diálogo en los escenarios locales, regionales, pero sobre todo en los ámbitos de deliberación de políticas públicas. ¿Cómo innovamos? Evaluar como bien público y no solo como insumo administrativo, que me parece fundamental, es decir, muchas veces las evaluaciones pueden quedar en anaqueles, cuando pueden tener soluciones y estrategias que pueden ser socialmente usadas, y eso hay muchísimas experiencias desde la década del 80. En otras intervenciones he hablado de los bancos de argumentos que proceden de evaluaciones y que pueden estar colocados de manera muy comunicacional para distintos tipos de actores. Los observatorios, por ejemplo, que trabajan violencias o que trabajan seguridad o que trabajan seguridad alimentaria, diferente tipo, pueden utilizar las evaluaciones para colocar sus recomendaciones como un bien público de uso, por dar solo algunos ejemplos, ¿no? Cambiar la noción asociada al control y la supervisión para dar paso al aprendizaje social, que es importantísimo. Tenemos las redes sociales, se pueden utilizar los aplicativos en celulares para difundir. También he participado en experiencias sobre el uso de los resultados de evaluación en emisoras radiales, públicas, privadas, comunitarias, en lenguas nativas, televisión nacional y comunitaria. En el Perú hay una cantidad enorme de televisión, de estaciones de televisión y también de radios comunitarias, ¿no? Con spots y entrevistas que podrían ser mecanismos para ir propiciando el aprendizaje social y para innovar, ¿no? Carteles en mercados de abastos, farmacias, lugares de mayor concentración y afluencia de personas. Es decir, hay darle curso a la creatividad de dónde y cómo comunicar y cómo trabajar el aprendizaje social desde y para las personas. Entonces, ahí tenemos una tarea sumamente importante que tiene que ver con el aprendizaje social y los mecanismos que tenemos a la mano para poder incluir y para que en esa inclusión pueda tomar parte en las discusiones de diferente manera, de manera sincrónica o asincrónica, la población a la cual queremos llegar para que participe y además tenga una voz en los cambios y en las propuestas. Eso también implica, este es el segundo punto, cambios en las competencias de evaluadores y evaluadores. Es cambios, adaptaciones también, por supuesto, no quiere decir que sea comenzar de cero, pero aquí le tengo como tres grandes columnas, ¿no? Primero, el conocimiento, adaptación y aplicación de estándares y criterios de evaluación. Creo que es importante que las y los evaluadores conozcamos los estándares, por ejemplo, de evaluación de América Latina, que los transformemos, que los apliquemos, que no solamente los conozcamos,
y que también podamos aplicar y validar los criterios de evaluación que nos han llegado del norte, pero que podríamos perfectamente desde América Latina irlos recreando. Entonces hay que tomarlos para recrearlos, adaptarlos en este nuevo contexto. El otro elemento que me parece fundamental y que va más allá de las técnicas y las metodologías es el conocimiento y comprensión del contexto y la diversidad que hay en el contexto. ¿Sí? Nosotros muchas veces digamos, vamos a trabajar género, pero nos olvidamos de la diversidad de género. No recogemos información, no comprendemos los principios de género, por ejemplo, ¿no? Y los temas de diversidad de género que han aparecido y que son fundamentales a colocar dentro de esa gran avenida que es la inclusión. Estoy dando solamente un ejemplo, pero la diversidad en toda su magnitud. Entonces, conocimiento, comprensión, sensibilidad y empatía con los temas de contexto y con los temas de diversidad. Y uno tercero, que tiene que ver con conocimiento, adaptación, aplicación e innovación de técnicas. Hay que recrear las técnicas, no solo trasladarlas a un espacio digital, sino de cómo desde las personas podemos trabajar esta oferta tecnológica y de técnicas para la población. He conocido experiencias muy interesantes de aplicación desde el WhatsApp en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo. Cómo llego a los migrantes que tienen un celular, digamos, precario, que no tienen acceso a internet, o cómo trabajo con los centros y puestos de salud en zonas de frontera, en situación de movilidad humana, cómo llego. Llegamos de diferentes maneras, pero pueden haber, digamos, un diagnóstico de la manera como se puede llegar a través de la mensajería instantánea, por ejemplo, y el WhatsApp, o el Telegram, o lo que fuera. Entonces, hay experiencias de capacitación que se podrían tomar en cuenta desde los celulares para llegar a nuestro grupo y también para poder hacer concursos con población juvenil, migrante, porque estoy hablando de de los casos, digamos, extremos, no estamos hablando de los jóvenes de zonas que están asentados en un lugar, sino que se están moviendo con su familia. Y hay experiencias supremamente interesantes que valdría la pena que se pudieran sistematizar sobre, por ejemplo, concursos sobre la vida de estos jóvenes migrantes, y lo hacen a través de los celulares. Entonces, vamos movilizando el conocimiento de las personas que vemos que están por fuera hacia, digamos, una mayor comprensión y colocarlos dentro de nuestra mirada. Entonces, esa es una. Después tenemos las competencias blandas. Creo que ese es un elemento fundamental que implica el autoconocimiento de los evaluadores y evaluadoras. Nosotros pensamos que tenemos que ir, digamos, investidos de nuestro conocimiento cuando tenemos que ir investidos de una gran humildad para poder conocer, comprender. Y eso implica también autoconocimiento personal, ¿sí? Estamos en contextos de alta conflictividad, de mucha incertidumbre, y no podemos dar rienda suelta a nuestras emociones si no tenemos un mínimo de autoconocimiento. Y eso se trabaja, es como un músculo. También el desarrollo de la empatía, la escucha activa y la comunicación resultan ser fundamentales en el actual contexto. Estamos hablando de transformar la evaluación para y desde las personas. Eso implica conocer las perspectivas de ellas desde la empatía, desde técnicas de escucha activa y de comunicación asertiva. También una tercera competencia blanda que me parece fundamental es la facilitación de procesos, sean presenciales, en línea, y sobre todo lo que llaman la facilitación extrema, que hacemos en contextos de alta conflictividad, como facilito, y hay un gran rol de facilitación de los evaluadores, de las y los evaluadores, desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que no lo hemos tomado en cuenta digamos, de manera tan directa. Pero es un rol el nuestro, el de facilitar, el de ofrecer recursos para que emerja el conocimiento desde los distintos grupos de actores. Entonces hay que saber facilitar procesos presenciales en línea. Negociación, manejo de problemas y conflictos, sin duda alguna, es fundamental el poder tener, digamos, el manejo de los problemas y conflictos en los espacios en los cuales estamos. Y uno último que me parece muy importante es el autodesarrollo profesional y del talento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las y los evaluadores debemos tener nuestro plan personal de hacia dónde quiero llegar con nuestra profesión. Personalmente,
qué quiero transformar en mí para poder ofrecer un mejor servicio y ofrecer, digamos, mis competencias. Entonces, autodesarrollo profesional y el talento. Por ejemplo, por dar un ejemplo, yo me he ido especializando como en los temas relacionados con crisis humanitarias, violencias, y un elemento fundamental es la contención emocional. Entonces he empezado dentro de mi autodesarrollo profesional y el talento a ubicar capacitaciones que me apoyen en el tema del manejo del trauma y el manejo del sostenimiento de las personas en conflictos. Y para ello tengo que aprender algunas técnicas. Entonces, cuando hablo de autodesarrollo profesional y talento es cómo me visualizo yo de aquí a unos años y de qué manera, qué competencias tengo que desarrollar y voy ubicando cuáles y voy armando mi propio menú para poder completar una oferta de servicio que sea adecuada a las necesidades de lo que ubico como fundamentales. Entonces, autoconocimiento, empatía, escucha activa y comunicación, facilitación de procesos, negociación, manejo de problemas y autodesarrollo profesional del talento son competencias blandas que me parecen fundamentales a desarrollar en actual contexto. Y finalmente el tema de desafíos, pero no estarme excediendo mucho en el uso de la palabra, pero los desafíos que considero fundamentales. Primero que hay que adaptarnos y buscar nuevas formas de evaluar. No hay recetas ni protocolos estandarizados. Entonces, lo primero que hay que mirar es que todo se transforma. Tenemos hilos rojos, tenemos rutas, pero esas rutas en el camino se van modificando según las necesidades y según los problemas que vamos identificando. Entonces, los procedimientos metodológicos hay que verlos, que hay que variar a veces en los objetivos, en el grupo de actores, incorporar a otros. Por ejemplo, en la evaluación que recientemente desarrollé sobre educación sexual, teníamos un determinado grupo de actores a los cuales entrevistar de manera directa, adolescentes, personal de salud, etcétera, pero incluimos en el diseño, pero ya hacia el final, a los padres y madres y tutores, de manera de que podíamos conocer el cambio desde otra perspectiva, no solamente de la perspectiva de las y los adolescentes, sino de cómo lo ven otros, en este caso su entorno cercano. Es fundamental incluirlos, ¿sí? La verdad es que nos trajo muchas luces muy interesantes, ¿no? Entonces hay cambios, grupos de actores, el tiempo, recursos, usos, y sobre todo hay que mirar un elemento y tenerlo, tallarlo, flexibilidad y adaptación al contexto. Creo que son fundamentales, ¿no? Y eso lo vamos a ir recreando y creando conforme vamos a ir transitando y caminando en este camino de la incertidumbre. La única certeza que tenemos es el cambio. La única certeza que tenemos es la incertidumbre en ese cambio. Y como tal tenemos que ir caminando. Entonces, desafíos, nuevas estrategias para el trabajo de campo. Definitivamente, nuevas estrategias, sincrónicas, asincrónicas. ¿Es posible hacerlo? Sí. No va a ser perfecto también. Y debemos que buscar que nadie se quede afuera, los que no tienen internet, las personas de mayor edad que no pueden acceder o que no saben cómo. Nuevas estrategias, un desafío. Buscar alternativas locales para poder hacer grupos focales, para poder hacer entrevistas, sí, alternativas locales. Triangulación, robustecer los temas de triangulación que me parecen fundamentales, tomando en cuenta todo, digamos, la necesidad de poder comparar bien. Y, por supuesto, las nuevas competencias técnicas y blandas que hay, digamos, entre los evaluadores que ya he hecho mención. Otro de los desafíos que me parece fundamental es fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación internos. La calidad de la información de los proyectos y programas debe mejorar para que sean verdaderamente un buen insumo para poder evaluar. Las evaluaciones participativas, hacerlas a lo largo de todo el ciclo de los proyectos, es fundamental complementar y tener evaluaciones participativas desde y para las personas, con las personas, para poder llegar con sus voces. Hay experiencias muy interesantes. Janet Salvador ha mostrado en la conferencia de ACEVAL y recientemente también en esta, digamos, en estas jornadas de evaluación, creo que fue antes de ayer, cómo se puede hacer evaluación participativa a distancia, desde los propios actores locales y los evaluadores en otra localidad y por internet. Hay múltiples experiencias, podemos buscar, pero tenemos ahí. Mejorar la calidad de los datos, mayor atención a la diversidad, ¿sí? Y un mayor repertorio de técnicas en línea para el trabajo en campo, que sean sincrónicos o asincrónicos, como les he dicho. Y esto finalmente, y con esto termino, es necesario ir abonando, ir
sembrando la voluntad política para gestionar el cambio, no ofreciendo soluciones, sino buscando que las soluciones vengan también desde las distintas vertientes, porque a veces ofrecemos soluciones y pensamos que la gente las tiene que adoptar. No, hay que buscar que esos cambios también sean generados desde la base. Un mayor involucramiento y motivación de actores participantes, herramientas sencillas de aplicación progresiva, uso y comunicación de resultados, recursos y espacios para la retroalimentación, premiación e incentivos para la reflexión crítica. Esto también es muy importante. Y sobre todo, ir generando una cultura de toma de decisiones basadas en evidencias sobre la base de todo este conjunto de actores que buscamos movilizar para que también formen parte de esta transformación de la evaluación para algo útil para la vida, cuyo sentido es el aprendizaje social. Y acá termino. Muchísimas Gracias. gracias, Emma. Muy valiosa tu reflexión, inspiradora también y llena de desafíos, por lo menos yo me lo llevo como un tesoro para remirar mi propia práctica. Me parece que es muy, muy interesante y me quedo con una de las muchas cosas interesantísimas que dijiste, que es el tema de la flexibilidad y la adaptación como estrategia para afrontar la incertidumbre, ¿cierto? En estos tiempos no nos queda más que aprender a desaprender. Y en ese sentido, la invitación también a compartir con generosidad, como decía Arlette hace un rato, y buscar espacios para transformarnos en inspiración para otros. Así que todas estas buenas prácticas, aprendizajes, incluso las malas prácticas o las cosas que no nos resultaron son muy, muy importantes de compartir y Eva el Corona 2.0 da un importante espacio para eso. Así que la invitación a todos quienes tengan experiencias interesantes y quieran compartirlas a ponerse en contacto. Y bueno, entonces nos quedamos con la última presentación del panel de hoy día, de la que tenemos muchas expectativas también, que es la intervención de Pablo. Y para no retrasarnos más, Pablo, te cedo el micrófono inmediatamente. Muchas gracias, Claudia. Creo que están viendo la pantalla. Espero que sí. Efectivamente. Gracias. Bueno, pues nada, muy buenos días con todos y con todas. Obviamente lo primero es agradecer a todas las personas que nos acompañan, a la organización por la invitación, claramente a Claudia y a Gerardo, y a los colegas con las que tengo el privilegio de compartir esta charla, ¿no? Creo que, bueno, estaba oyendo el resto de intervenciones y la verdad es que pensaba que hay varias ocasiones en las que he estado organizando pues, capacitaciones o cursos de evaluación con varias personas y aunque tratamos de darle coherencia y homogeneidad a los temas, creo que no lo conseguimos tanto como lo han conseguido las personas que han estado organizando esta sesión hoy, ¿no? Parece que vamos, o sea, yo estoy bastante maravillado con cómo van encajando unos temas con otros. Nada, yo básicamente es continuar un poco con el hilo que hemos ido llevando, ¿no? Y Emma ha hecho mucho hincapié en los temas de transformación y simplemente pues es compartir con ustedes pues 3 reflexiones sencillas sobre pues, los retos que yo creo que esto de la transformación implica para nuestro campo, ¿no? Obviamente yo les voy a estar hablando desde una perspectiva que es desde el trabajo que realizo con la Global Alliance, que es una alianza de fundaciones que trabajan para la transformación de sistemas alimentarios. Entonces, todo lo que les voy a contar pues, está muy enmarcado dentro de eso, ¿no? Y prefiero ser claro con los sesgos muy desde el principio. Digamos que para empezar un poco con la premisa, ¿no? Empezar muy claramente con cuál es el mensaje principal, ¿no? Que me gustaría discutir hoy aquí, pues es que como decía Emma y como han estado diciendo también Arlette y Gerardo antes, digamos que estamos ahora en un contexto distinto. Creo que hoy en día los retos que enfrentamos, y el coronavirus no es más que una muestra de los retos que enfrentamos, la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad, de inseguridad alimentaria, de opresión en miles de formas, pues requiere que las formas en las que intentamos generar cambios pues ya trascienden esa lógica de los proyectos, comunidades aisladas de cambio que normalmente operan bajo una lógica bastante lineal y aisladas de su contexto, sino que necesitamos
formas de cambio que son mucho más sistémicas y transformativas. Creo que esto supone dos cambios fundamentales para la evaluación. Uno es en lo que evaluamos, lo que llamamos el evaluando, o el objeto de evaluación cambia. Ya no es un proyecto, es una transformación y es otra cosa, ¿no? Y necesitamos otras herramientas, necesitamos otras maneras de entender. Y creo que también propone o demanda un cambio en cuál es el propósito de la evaluación. La evaluación tradicionalmente se ha concebido como una transdisciplina, como decía Emma, cuyo propósito fundamental era generar juicios de valor sobre aquello que se evaluaba. Y yo creo que no significa un cambio radical, ¿no? Pero es simplemente mover un poco el foco a decir, bueno, a lo mejor el objetivo fundamental de esto no es generar juicios de valor, sino ayudar a desarrollar valor a esas intervenciones con las que trabajamos. Claro, esto es una afirmación un poco etérea, ¿no? Pero bueno, yo les traigo aquí tres caminos que en el contexto desde el que les hablo, pues estamos tratando de transitar. Hay muchísimos más, pero bueno, creo que estos son tres que pueden servir para el intercambio y el debate. Por supuesto, pues estos caminos tienen su sustento, ¿no? Y como ven, pues está muy permeado por el trabajo de Michael Patton, que es el asesor de evaluación de la Global Alliance, pero hay mucha más gente que ha estado trabajando en estos temas, sin lugar a dudas, ¿no? Los tres caminos son los tres que les pongo aquí, luego los comentaré brevemente, pero básicamente es volver a poner el uso en el centro. Esto no es nuevo, la primera vez que Michael escribió sobre esto era el año 78, o sea que tampoco es un concepto muy revolucionario, pero creo que hay mucho trabajo y mucho desarrollo que podemos hacer en explotar esta noción para hacer que la evaluación sea una disciplina todavía más útil de lo que viene siendo, especialmente en un contexto cambiante como en el que estamos. El segundo es una invitación, y lo han repetido todos los colegas y las colegas con los que tengo el gusto de compartir este panel hoy, intentar utilizar la evaluación como una herramienta de transformación a través del aprendizaje y la adaptación. Es decir, romper un poco esta dicotomía de evaluación formativa y sumativa, que es de grandísima utilidad en muchos contextos, pero de nuevo, cuando evaluamos algo distinto, como es un proceso de transformación, pues esta lógica, hay quien dice que no se adapta bien, hay quien dice que directamente es problemática y que dificulta el cambio. Y por último, pues creo que como evaluadoras y evaluadores tenemos que, pues eso, que equiparnos para ser capaces de apoyar estos procesos de transformación, donde pues las herramientas que hemos venido utilizando tradicionalmente y donde somos bastante competentes, pues a lo mejor ya no nos sirven tan bien, ¿no? Los marcos lógicos, los SMART Goals, los KPIs, todo este tipo de cosas, pues somos quienes lo inventaron y mucha gente los usa y hemos hecho una gran contribución, pero a lo mejor es momento de empezar a explorar otras vías, ¿no? Sobre el tema del uso, yo creo que casi todas las personas que estamos hoy aquí, pues es algo que tenemos más o menos claro. Aquí, simplemente a modo de repaso, hay muchísimos estándares de evaluación. Las asociaciones profesionales generan sus propios estándares de evaluación. Digamos que estos son los que desde mi perspectiva pues veo utilizados con más frecuencia, los Program Evaluation Standards, que hablan de que la evaluación debe ser pues obviamente factible, apropiada, precisa, útil y transparente. Bueno, hay quien lo traduce de formas distintas, ¿no? Tradicionalmente, la manera en la que hemos organizado esos estándares es elevando por encima del resto la precisión, y es fantástica, nadie puede oponerse a la precisión, y esto viene pues, bueno, del nacimiento de una disciplina en el seno de las ciencias sociales, una concepción un poco distópica de qué son los métodos cualitativos y cuantitativos y tratar de lograr posicionar la evaluación como una disciplina rigurosa y como una ciencia, ¿no? Creo que hoy en día esto ya está superado, más o menos. Quien no confiera el rigor que tiene la evaluación, pues a lo mejor ya tenemos que abandonar toda esperanza de que lo entienda. Pero creo que tenemos un aval de trayectoria que hace que ya no tengamos que estar un poco preocupados y preocupadas de esto. Y bueno, la invitación es simplemente a que si tenemos que darle algún tipo de prioridad a alguno de estos estándares, que sea la utilidad. Y creo que es un cambio de paradigma interesante porque anteponiendo este estándar de utilidad, el resto de estándares cobran un sentido distinto, ¿no? ¿Qué significa que la evaluación sea factible respetando que la evaluación sea útil? ¿Qué significa que una evaluación sea precisa respetando que la evaluación sea útil, ¿no?
Luego hablaré un poco más de esto. Y además esto, pues yo creo que pone sobre la mesa cuestiones que es interesante abordar de la manera más coherente y sistemática posible, ¿no? ¿Quién necesita qué información para hacer qué y cuándo? Pues eso debe ser como, no sé, creo que si somos capaces de ir satisfaciendo este tipo de necesidades de información para tomar decisiones en procesos transformadores, la evaluación será pues una disciplina con mucha más capacidad de contribuir y de transformar, ¿no? ¿Quién va a usar esta información? ¿Qué potenciales efectos positivos y negativos pueden suceder al usar esta información? Pues puede que haya personas que se beneficien y puede que haya personas a las que los resultados de la evaluación les perjudique. Puede que estas personas tengan que tener voz en el proceso de evaluación también, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones que yo creo que es, bueno, pues que elevan, ¿no? Que a lo mejor explorarlas pues nos permite llevar la evaluación a un nivel de utilidad y de servicio a aquellos que quieren transformar el mundo pues un poco mejor. En respecto del segundo punto de intentar romper esta dicotomía, pues ya les comentaba, ¿no? Que hay muchas veces, bueno, que desde la mentalidad de proyectos, Michael habla mucho de la mentalidad de proyecto, hay otros autores que han descrito esto, Thomas Schwand habla de la evaluación normal, pues digamos que los procesos de cambio se dan en etapas lógicas discretas y planificadas, ¿no? Pues aquí en este gráfico tenían, en este gráfico superior, pues bueno, cómo funcionan los esquemas de evaluación formativa y sumativa. Pues tenemos un modelo de programa, se realiza una evaluación formativa, se modifica, tenemos un segundo diseño de ese programa hasta que llegamos a la evaluación sumativa. Estos son ciclos de mejora y aprendizaje que están muy reglados, muy estructurados y en el momento, digamos que durante una implementación de un modelo hasta que llegue la evaluación formativa, el modelo o programa que estemos implementando no se puede tocar, porque si no, ya no tenemos algo que evaluar. Es lo que les digo, que esto implica riesgos e implica problemas, ¿no? Hay muchas veces que, como bien decía Emma, estos procesos innovadores o de innovación, que es una palabra un poco escurridiza, pero bueno, algo donde para mí es algo tan sencillo como decir, bueno, hay procesos donde para maximizar el impacto o para tratar de conseguir los mejores resultados posibles, es necesario estar haciendo una lectura continua del contexto, interpretando qué efectos se derivan de lo que estamos haciendo y generando aprendizajes y adaptando la intervención que estamos desarrollando de una manera prácticamente continua. No tenemos el lujo de implementar un modelo durante 6 meses y luego evaluarlo. A lo mejor tenemos que cambiar algo de aquí a la semana que viene. Y si tenemos que perder 6 meses, pues a lo mejor ya el programa ha perdido todo el sentido del mundo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay enfoques, y aquí nombro este porque es el que se usa, el que usamos en la Global Alliance, pero hay, digamos, muchos otros enfoques que van transitando hacia la evaluación como una herramienta de mejora continua, ¿no? Para mí es muy interesante como el rol que estos enfoques confieren al evaluador o la evaluadora. Ya el evaluador o la evaluadora ya no es alguien que está como simplemente al fondo de la sala, espera que las cosas sucedan para luego entrar, evaluar y dar conclusiones. Es alguien que está integrado en un equipo que diseña, implementa, aprende y desarrolla, ¿no? Y para mí pues es una contribución mucho más sustantiva y algo mucho más constructivo con lo que podemos apoyar este tipo de procesos, ¿no? Y también es muy coherente con esta noción que les decía de dar importancia al uso, ¿no? ¿Quién necesita qué? Cuando hay muchas veces que, no sé, a mí me ha pasado a lo mejor hacer un diseño inicial de una evaluación y pensar, sí, pues podemos hacer este proceso de toma de datos que puede llevar 2 meses, sería una evaluación rigurosísima y fantástica, pero si la información es necesaria no dentro de 2 meses, sino dentro de 2 semanas, ese diseño es absurdo y no sirve el propósito. Entonces, bueno, esto obliga a repensar ciertos sesgos que yo creo que tenemos todas y todos, ¿no? Y por último, sobre, bueno, equiparnos para intentar abordar estos procesos de transformación, pues es un concepto también bastante escurridizo, el de transformación, cambio sistémico. Ahora, digamos que hay una avalancha de literatura que trata de ir abordando estos 2 conceptos. Bueno, yo sí que creo que de entre
vasta literatura que existe, pues el marco que generó Michael sobre Blue Marble Evaluation, pues desde luego que proporciona principios que son útiles. Digamos que es un marco de evaluación que se estructura en torno a 4 principios generales y 12 principios específicos. Se apoya mucho en el trabajo anterior sobre evaluación basada en principios, y bueno, la premisa es que los principios deben ser, pues son elementos que proporcionan una guía clara de qué debemos hacer, son útiles, son inspiradores, son adaptables, no son recetas, son principios, con lo cual son adaptables a distintos contextos, distintas situaciones, distintas perspectivas, o sea, duran en el tiempo y son evaluables. Yo creo que esos elementos son elementos que pueden sernos muy útiles a la hora de guiar la práctica de evaluación. Y de hecho, curiosamente, Michael no habla, aunque el libro y el marco se llama Blue Marble Evaluation, cuando él habla de los principios, no dice Blue Marble Evaluation Principles, habla de Blue Marble Principles, porque él espera o cree, y yo creo que es así, que estos principios no solo son útiles para procesos de evaluación, también son útiles para procesos de diseño, de intervenciones, para procesos de aprendizaje, para procesos de adaptación, etcétera, ¿no? Aquí simplemente les he traído los 4 principios generales para no, obviamente no tenemos tiempo de repasar los 16 principios, y bueno, creo que de ellos se derivan de nuevo pues preguntas que son útiles, ¿no? Pues una invitación a trascender límites que asumimos en evaluación como naturales, pero que cuando los cuestionamos pueden no serlos, ¿no? Hay límites temáticos. Si hacemos un programa que tiene que ver con agricultura, pues nadie se mete a hablar de educación o de cambio climático, ¿no? Pues tal vez esos límites temáticos o de disciplinas pues son cosas que debemos cuestionar. Límites de escalas, lo global y lo local, pues obviamente están claramente más relacionados que nunca. Lo que pasa en un mercado en Wuhan afecta a todo el mundo y los ejemplos son muy numerosos. En el segundo, también una invitación a considerar pues cómo las múltiples crisis que estamos viviendo están conectadas y todo lo que hacemos está conectado con ello. Por ejemplo, un ejemplo es que los criterios DAC, pues la concepción de sostenibilidad es cómo el impacto se sostiene en el tiempo, pero nadie cuestiona cómo lo que estamos haciendo contribuye a la degradación del planeta o no, ¿no? Pues creo que en el siglo XXI ese criterio debería estar presente en casi cualquier evaluación, ¿no? Y luego, pues una invitación a lo que comentaba antes, ¿no? A tratar de trascender esa lógica del proyecto como esa unidad de cambio cerrada y lineal y tratar de operar pues, con un enfoque más sistémico y con intervenciones que tratan de abordar la complejidad, la incertidumbre, todas las características de las que hemos estado hablando antes. Y nada más, esto sería todo por mi parte. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por esta reflexión. Yo he quedado, ya le comentaba a Arlet y a Emma que nos planteaban desafíos, ¿cierto? Pero ahora ya la cantidad de desafíos pensando en tus reflexiones son enormes. Y bueno, eso es lo importante, ¿cierto? De juntarnos y conversar. Solo para tomar una de las cosas que me parecen interesantísimas también, al igual que las otras que conversantes, quería tomar el tema del rol del evaluador y vincularlo un poco con lo que decía Emma, ¿cierto? Este nuevo rol del evaluador ya no sentado atrás en la sala, sino como parte de los equipos que están pensando, que están soñando cómo hacer la transformación. Y creo que eso nos entrega un horizonte enorme para repensar nuestra práctica, solamente eso, sin pensar también el tema de los límites y de cuáles son los usos de nuestra propia práctica, ¿cierto? Los límites de nuestra propia práctica. Entonces, pensaba que como forma de hacer un wrap-up de esto, que es el comentario más difícil que me ha tocado, es que tenemos que pensar en cómo evaluar la transformación, que es un desafío mayúsculo, enorme, y también tenemos que pensar en cómo transformar la evaluación en esta misma lógica, ¿cierto? De cómo nos hacemos cargo de este nuevo objeto de evaluación con límites mucho más difusos y esta necesidad de transformación. Los comentarios que tenemos hoy día del público, de nuestra audiencia, hay varios comentarios y algunas preguntas. Las preguntas son más específicas, ¿cierto? Hay solicitud de ejemplos y
y de experiencias previas de ustedes, mi sugerencia en honor al tiempo es que podamos preparar nosotros un documento para difundir por redes sociales con estas preguntas más específicas. Les pido su venia, Arlet, Emma y Pablo, porque se lo vamos a pedir posteriormente y lo compartimos. Y quería colgarme de los comentarios porque también hacen un tránsito bien interesante entre todos los temas que hemos visto hoy día. Partiendo, ¿cierto?, por esta necesidad de cambiar, de colaborar para poder aprender, y de la adaptación, que siempre parte de aquello más práctico, cómo cambiamos nuestros métodos, nuestras formas de hacer. Y terminamos un poco en la misma reflexión de los métodos, pero a un nivel muchísimo más estructural. Bueno, y entonces partimos, ¿cierto?, por estos comentarios en los que hablamos de la democratización, la necesidad de democratizar la evaluación en base a la reflexión de Arlet, ¿cierto?, no dejar a nadie atrás, y cómo hacemos para evaluar, considerando, ¿cierto?, tener la percepción de todos y todas, y terminamos pensando en cómo nuestro propio rol de la evaluación requiere no dejar a nadie atrás, pero en un sentido de transformación global, que me parece que es un desafío, pero mayúsculo. Entonces dejo esta reflexión pensando en la necesidad de actuar con flexibilidad y adaptarnos, pero de actuar con flexibilidad y adaptarnos en un sentido paradigmático, no solamente metodológico, que es un desafío que al menos a mí me va a tener pensando toda la semana, y después podemos volver a retomar esta conversación que me parece relevantísima, y creo que la perspectiva de Michael Patton además nos entrega un horizonte de pensamiento que nos permite ir avanzando hacia generar un método o una estrategia para abordar estas nuevas cuestiones tan fundamentales. Y que seguramente, como decía Pablo, vienen para quedarse. Hoy día es el coronavirus, pero también la crisis climática, ¿cierto? Y también tantas otras crisis que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando por mucho tiempo, sobre todo en nuestra región. Y sobre todo en el marco de los procesos políticos, que no quisiera dejar de mencionar, que estamos procesos políticos muy importantes en nuestra región, crisis muy relevantes y una oportunidad de transformación y una necesidad de transformación que se ha expresado en las calles en muchos países. Está el ejemplo de Chile, ¿cierto? Está el ejemplo de Colombia, entre muchos otros. Así que como evaluadores y evaluadoras tenemos la tarea de contribuir de forma oportuna y útil, como conversamos acá, a generar evidencia que apoye estas transformaciones en la dirección que se espera para alcanzar un desarrollo sostenible. Entonces, creo que esta conversación ha sido valiosísima. Lamentablemente el tiempo no nos da para abrir el micrófono para más intervenciones, pero queda el Jamboard para que ustedes puedan anotar ahí sus comentarios, sus preguntas, y después se las compartiremos a Arlet, Emma y Pablo y Gerardo para que puedan darnos su perspectiva. Les pido a todos que puedan tomarse, por favor, medio minuto para dar un mensaje de cierre, pensando en estas reflexiones y en los desafíos que nos llevamos a la casa hoy, o que se siguen en la casa, ya que hoy día todos desde la casa, pero pensando en los desafíos, ¿cierto?, que nos convoca hoy esta sesión y esta conversación. Entonces, Arlet, ¿te parece que partamos por ti? Una reflexión de cierre de medio minutito, por favor. Está muteado tu micrófono, Arlet. Sí, es que lo cerré para que no hubiera interrupciones. Yo creo que una reflexión de cierre en este proceso tan difícil y tan complejo y con tan múltiples dimensiones que tenemos en el frente es un poco complicado, pero quizás podemos resumirlo en una sola palabra: seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que poner mucha atención en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, generando experiencias y compartiéndolas. Y en ese sentido, quiero volver a reiterar la invitación a colegas para participar en el EVA Corona 2.2, compartiendo aprendizajes de todo lo que significa la evaluación en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias, Arlet.
y me tomo también de tus palabras para reiterar esa invitación, ¿cierto? Aprendamos, pero no aprendamos individualmente, sino que aprendamos como colectivo, y para eso compartir y ser generosos es la clave. Gerardo, ¿te parece que continuemos con tu reflexión de cierre? ¿Tus palabras? Sí, muchas gracias. En tiempos de transición, la nueva generación de evaluadores tenemos que replantearnos nuestra agencia, nuestro rol ante un mundo lleno de incertidumbre, en la que debemos estar preparados para sacudidas sociales, climáticas, y con un compromiso renovado hacia los ODS, ¿no? Entonces, yo invito a seguir promoviendo discusiones en torno a nuestro papel como evaluadores, y una invitación a abrir también, no pensar más en fronteras o en silos, que es una de las reflexiones que también con la perspectiva de Blue Marble se nos invita a trascender esas fronteras, a entender procesos de cambio sistémico, y como evaluadores a generar compromiso para impulsar el cambio, la transformación, no entendernos como tecnócratas o como técnicos, sino como agentes de cambio comprometidos con los procesos para la transformación. Tienes el micrófono silenciado. Ahí sí, muchas gracias Gerardo, y muy de acuerdo con esa necesidad de asumirnos como agentes de cambio, porque lo somos, ¿cierto? La cosa es transparentarlo, explicitarlo y hacerlo parte del proceso. Emma, ¿te parece que continuamos contigo? Sí, gracias. Me parece que como reflexión final, creo que siempre hay que tener presente el para qué evaluamos, el para qué de la evaluación, ¿sí? ¿A qué estamos apuntando en términos de transformación como bien público? Y además salir de una mirada de nosotros, nuestras metodologías y para ir hacia un otro. El otro es la sociedad entendida como las personas y el hábitat donde viven las personas, ¿sí? Entonces el para qué es trascender y salir de uno para que sea un servicio verdaderamente público y verdaderamente de transformación de la vida de las personas, y el cómo podemos apoyar en ese servicio. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Emma. Pablo, ¿te parece que continuamos con tu reflexión final? Claro, muchas gracias, Claudia. Nada, dos cosas muy breves. El primero es, bueno, como siempre, y nunca es suficiente, poner en valor pues estos espacios de intercambio que creo que son tremendamente enriquecedores y nos hacen, como decían en el chat, ¿no? Y como decía alguien que me precedía en la palabra, nos hacen seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Y lo segundo, pues es la creciente voluntad, atención y trabajo hacia, bueno, alrededor de transformar la evaluación para que la evaluación sea capaz de apoyar esos procesos de transformación, ¿no? Creo que el trabajo es brutal, es creciente y bueno, y eso pues creo que nos debe dar mucha esperanza del futuro de nuestra disciplina. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Arlet, Emma, Gerardo, y a cada uno, Dalila, colega muy querida que nos ha ayudado, nos ha prestado todo el apoyo técnico. Muchísimas gracias, y a cada uno de quienes ha participado en este espacio. Espero que como yo se vayan desafiados para pensar y repensar y ver cómo podemos desde nuestra propia práctica aportar a los procesos de transformación que se están llevando a cabo en la región, con nosotros o sin nosotros. Así que la invitación es a sumarnos y a sumarnos para hacer un aporte constructivo. Como cierre, les vamos a dejar con el video de Arlet Pichardo. Quienes puedan quedarse a verlo están muy bienvenidos. Quienes tengan que continuar sus labores, les agradecemos mucho. Les mando un abrazo muy grande y los mejores deseos para este año y para la vida en general. Espero que nos encontremos pronto en nuevos espacios de discusión para poder continuar esta y otros debates tan interesantes. Dalila, por favor, vamos con Arlet. Como saben, desde que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara COVID-19 como pandemia, se han estado animando conversaciones sobre el quehacer de la evaluación en América Latina, el Caribe y otras partes del mundo.
Hoy quiero hacerles un llamado a pensar el oficio de la evaluación en tiempos de coronavirus. Soy Ariel Pichardo Muñiz, consejera en evaluación. Desde mi experiencia de más de 25 años en evaluación, investigación y docencia universitaria, permítanme compartir a modo de reflexión 3 mensajes claves con evaluadores y evaluadoras, especialmente jóvenes y emergentes. La puerta de entrada: reconocer el carácter y factores diferenciadores de esta pandemia. El telón de fondo, esto es, más que una cuestión de salud, la capacidad de enlazar implica ver con nuevos ojos el sentido y las nuevas rutas de la evaluación. Ver más allá de la curva. Es momento para democratizar la evaluación. COVID-19, a diferencia de otras pandemias en el pasado, es una amenaza global planetaria. Se expresa en un redimensionamiento del tiempo y la noción del lugar, y supone un aislamiento, confinamiento preventivo, así subrayado, que desnuda vulnerabilidades, asimetrías y exclusiones. Y esta es quizás su característica más sobresaliente. El sentido de la evaluación en tiempos de coronavirus implica valorar el impacto de la toma de decisiones desde la perspectiva de afectación de la vida en al menos 5 esferas o ámbitos de acción claves. Gobernanza: ¿cuál es el grado de eficacia, calidad y orientación del Estado en la gestión y preparación ante riesgos? Institucionalidad: ¿cómo lograr flexibilidad, capacidad de adaptación en el uso de tecnologías digitales ante nuevas formas de trabajo y modalidades de educación no presencial? Política pública: acciones u omisiones. ¿Cuál es la pertinencia e idoneidad del diseño, alcance y esquemas de asignación de recursos? Participación ciudadana: ¿cuáles son los efectos visibles e invisibles de la desmovilización, atomización y deliberación endogámica? Y vida cotidiana: sin duda alguna, la esfera más afectada. ¿Cómo repercute la pausa en la economía de mercado, la caída en los ingresos provenientes del trabajo y otras fuentes, el aminoramiento de las rutinas institucionalizadas, la presión sobre servicios básicos y las restricciones en el uso del espacio público y el ejercicio de las libertades individuales? Paradójicamente, lo cotidiano se vuelve mágico, como dice Peteco Carabajal, y desde relaciones primarias permeadas de afecto, emerge como espacio por excelencia para el florecimiento de nuevas formas de relacionamiento social, interacción y vinculación entre las personas y la naturaleza. Ante la necesidad urgente de adoptar y adaptar nuevos escenarios en y desde el territorio de cara al empoderamiento de una cultura de evaluación, nuestro compromiso es contribuir a identificar y ampliar espacios estratégicos para evaluar con autoridades políticas nacionales y de gobiernos locales, personal técnico, líderes empresariales y de organizaciones de trabajadores, asociaciones y grupos de base en defensa de los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, de población afrodescendiente, de personas con discapacidad, de juventud, de personas mayores. En fin, nuestra responsabilidad es la calificación de esos y otros actores para que promuevan, demanden, gestionen y participen en evaluaciones que permitan valorar de qué manera estamos aprendiendo de esta emergencia mundial para mejorar en forma integral las capacidades de diseño, coordinación y articulación a nivel internacional, nacional y local. Para el desarrollo de estos y otros temas, les invito a compartir comunidades de aprendencia, a leer mis artículos recientes y seguir mi página en Facebook. Y, sobre todo, a escuchar con atención una canción que dice: el mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar.
Parafraseando, desde el oficio de la evaluación en tiempos de coronavirus, nuestra misión es lograr que el mundo esté lleno de gente que quiere evaluar. Es tiempo de la evaluación, una evaluación resignificada en su conceptualización y sus métodos. Bueno, y con ese maravilloso video entonces terminamos de despedirnos con un abrazo fuerte y la invitación para que se sumen a la campaña y nos sigan en el canal de YouTube, puedan estar atentos ahí a todos los aprendizajes que vayamos recolectando y empaquetando para ustedes. Un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao. Gusto verlos, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.